Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Es una bendición poder iniciar una semana más en el cual estaremos realizando diferentes actividades, suplicando siempre su colaboración, su esfuerzo, que estén pendientes en cada actividad que estemos realizando para que no tengamos inconvenientes en el momento de la entrega de tareas. Bien, vamos a dar inicio a con nuestro tema de esta semana, el cual estaremos trabajando algo de historia. A veces cuando hablamos algo de historia, pues nos resulta como que aburrido, o a veces decimos, ay, ¿para qué me sirve eso a mí? Y a veces como que no nos llama la atención, ¿verdad? Pero si nos vamos a dar cuenta, esta literatura nos sirve bastante, nos enriquece los conocimientos, también nos ayuda a conocer diferentes momentos de la historia, diferentes épocas que se vivieron en Guatemala. Y como yo sé que ustedes en otros cursos o en ciencias sociales también han visto algo de historia, como en la época colonial, en la época de la conquista, en la época de la independencia, y son diferentes etapas o momentos de la historia de las que ustedes ya han trabajado. Pero en este caso nos vamos a enfocar en la literatura, en una época importante o en una época especial en Guatemala. Y para ello, espero que ya tengan su folleto en mano, ya hayan leído, y nuestro tema es la literatura de la colonia en Guatemala. Las actividades que vamos a realizar y que desde ya pueden iniciar ahora es la actividad 1, donde dice realizar una línea de tiempo de los momentos importantes de la literatura de la colonia en Guatemala. Trabaja con creatividad y limpieza. ¿Qué vamos a hacer ahí? Va a quedar a su creatividad cómo lo van a representar. Cómo van a representar ustedes su línea de tiempo. Yo sé que ustedes son bastante creativos, tienen mucha sabiduría, en el cual lo pueden poner en práctica ahora. Lo pueden trabajar por medio de un cartel, por medio de hojas de colores, hojas en blanco, marcadores, crayones, diferentes materiales que ustedes van a poder utilizar para realizar su línea de tiempo. ¿Y cómo se hace una línea de tiempo? Ustedes ya lo saben trabajar bastante, ya que lo han trabajado hace como 2 semanas, ¿verdad? Donde estuvimos viendo los organizadores gráficos y ustedes aprendieron a hacer una línea de tiempo, ¿verdad? Donde a través de fechas vamos a ir nosotros identificando o vamos a ir escribiendo sucesos, características que sucedieron en una época. Ya revisé el tema y no hay muchas fechas. No hay muchas fechas. Pero ustedes, si no encuentran fechas, también se los voy a aceptar que lo tomemos como temas o algunos momentos importantes. Para los que ya revisaron su folleto, pueden colocar también como la época de la crónica, por ejemplo, de la lírica o de la fábula. Pueden ir tomando algunos temas si ustedes no encuentran como que fechas importantes. Eso les va a ayudar a ustedes a diferenciar momentos de las que se vivieron en ese tiempo. Y esos momentos, ¿verdad?, que son propias de la literatura. Luego tenemos la actividad número 2, como bien ya saben que la trabajamos por medio de Zoom. Y ahí está que nosotros debemos de leer la fábula que encuentran ahí debajo de la hoja.
exponen de manera general lo que entienden, luego comparten el significado de algunas palabras o vocablos que a ustedes les sea diferente. Y lo voy a ir explicando en la siguiente clase. Si tienen dudas con respecto a las tareas, ya saben que con mucho gusto pueden escribirme para resolverles sus dudas en la siguiente clase. Bien, ahora pasando al tema de la literatura de la colonia en Guatemala. La época de la colonia nos indica que es este periodo, pues se conoce como la época de la colonia, cuando llegaron los españoles en Guatemala, que fue en 1524. Luego, todo ese tiempo que los españoles como que estuvieron en Guatemala hasta la independencia de Centroamérica o Guatemala, que fue en 1821, todos esos años se le conoció como la época de la colonia. Y en esa época de la colonia, en esa época colonial, ahí no solo fue de guerra, por decirles de esa manera, no solo fue conquista, no solo fue invasión, no solo fue independencia, sino que también hubo un movimiento o hubo personas quienes se interesaron pues en escribir diferentes tipos de obras. Y es por eso que se le conoce como literatura de la colonia. ¿Cómo se dio la literatura en esa época de la colonia? Ya sabemos que la época de la colonia inició cuando llegaron los españoles aquí en Guatemala hasta que se dio la independencia en Centroamérica. Esa es la época colonial. Y como les estaba indicando, dentro de esa época hubieron autores, hubieron escritores, hubieron diferentes personajes quienes se interesaron pues en crear textos, en redactar, en escribir, quizá de momentos que se vivieron en esa época en Guatemala o otros temas que a los autores les interesaba, ¿verdad? Bien, durante esa época colonial, la literatura fue creciendo, fue avanzando en diferentes circunstancias, con diferentes características. Y dentro de ellas encontramos nos indica que hay 3 siglos que duró la época colonial. Y para ello quiero que se ubiquen en la parte de su texto donde encontramos características y obras. ¿Qué características tuvo la literatura en esos años y las obras que se crearon? Entonces, como les indicaba, este tema es bastante importante porque nosotros podemos pensar, analizar, aparte de esa independencia que hubo, aparte de esa invasión española que hubo, también hubieron personas quienes se dedicaron a escribir, a crear textos, a crear libros, a crear obras. Y un ejemplo podría ser la situación que se está viviendo en Guatemala y en todo el mundo, el COVID-19. Es una situación lamentable, pero también sabemos que hay autores, hay escritores que no están ahí estancados, sino que ellos están avanzando, están viendo qué hacer, están viendo qué crear. Entonces, es semejante o es parecido a lo que se vivió en esa época. Ahora pasemos con las características y obras. Nos indica que
los 3 siglos que duró esa época de la colonia sirvieron para que se gestara, nos indica, o se creara una literatura americana con características propias. Los autores de esa época y sus producciones giran en torno a 3 géneros: la crónica, la lírica y la fábula. Nos indica que estos 3 siglos que tardó esa época de la colonia, pues se crearon diferentes ideologías en cuanto a la literatura, en donde América, el continente de América, decidió, o los autores decidieron crear, hacer sus propias producciones en base a 3 géneros. Y esos 3 géneros los encontramos a continuación, que son la crónica, la lírica y la fábula. De estas 3, creo que la que más conocemos es la fábula, ¿verdad? Pero esas fábulas que se crearon en ese tiempo son diferentes, tienen características diferentes a las que conocemos ahora. Entonces, prestemos bastante atención para que podamos ir viendo las características de estos 3 géneros de autores que contribuyeron en esta época y también las obras que se crearon. Pasemos al primer género. En el primer género encontramos la crónica. Y para ello necesito que, si tienen su folleto ahí, por favor, leamos. Mantengamos ese hábito de la lectura, del subrayar. Estén leyendo, subrayemos, ya que esto nos sirve también para el curso de lectura, ¿verdad? De ir conociendo, de ir avanzando en las diferentes lecturas que estemos realizando. Bien, la crónica nos indica que algunos militares relataron las batallas y las maravillas de las nuevas tierras. Este género mezcla la particular visión de quien lo escribe y los sucesos históricos importantes entre los frailes que escribieron crónicas. Destacaron los dominicos, que era Antonio de Remacel, Francisco Jiménez y Tomás Gage. Y del orden de los franciscanos, Francisco Vázquez. Nos quedamos hasta ahí en ese primer párrafo. Aquí nos indican que algunos de estos relatos o de estas obras que se crearon fueron de acuerdo a las batallas, a las guerras, a las luchas que habían en ese momento. También nos indica que estas crónicas, algunas se basaron también en las maravillas de las nuevas tierras, que muchos de estos escritores escribieron de las conquistas, de las invasiones, de cómo fue que llegaron a los españoles en cierto lugar y los engañaron, les robaron oro, les robaron cacao, les robaron diferentes recursos. Y un ejemplo quizás se nos viene a la mente fue cuando es esa historia que conocemos, es una crónica, donde nos dice que los españoles, para conquistar a Guatemala, nos enseñaron un espejo. Y a la gente de esa época, de la prehistoria, pues les enseñaron como que un espejo. Y ellos se quedaban así asombrados. Y, ¿quién está ahí? Y con ese espejo, pues nos lograron engañar. Eso dice la historia, o eso cuenta esa crónica. Pues posiblemente muchas de esas obras se basaron
en esos sucesos, en los acontecimientos que se daban en ese tiempo. Y ahí nos indica que los principales escritores fueron algunos frailes. Frailes, los dominicos, que era Antonio de Remacel, Francisco Jiménez y Tomás Gage. Estaban también los frailes de la orden de los franciscanos, que era Francisco Vázquez. Entonces, estos son algunos de los personajes que estaban o quienes escribieron en esa época. En el siguiente párrafo nos dice, también sobresalieron el soldado Bernal Díaz del Castillo, con su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, el capitán Francisco Antonio de la Fuentes y Guzmán, y con Recordación Florida, o el clero Domingo Juarros, con compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. Entonces aquí nos damos cuenta que hay diferentes autores, diferentes escritores, quienes de acuerdo en el lugar en donde estaban, pues fueron escribiendo, fueron creando algunas crónicas. Bien, pasemos con la lírica. Nos indica que dentro de la lírica lo que sobresalió fue la rusticatio. Lo que sobresalió nos indica fue la rusticatio mexicana de Rafael Landívar, jesuita que durante su exilio en Italia creó este poema de largo aliento compuesto en latín, publicado en 1781 en Modena, y que consta de varios libros escritos en verso y en los cuales exalta las tierras de la península de Yucatán, en las que está incluida Guatemala. Entonces, si nos damos cuenta que en el género lírico, el autor que sobresalió fue Rafael Landívar, que era un jesuita, que durante su exilio, cuando él estuvo en Italia, escribió un poema. Y este poema se basó básicamente en todo lo que él observó en México y también en Guatemala. Es por ello que su poema es un poema lírico, donde él narra o cuenta algunos sucesos que se vivieron en Yucatán y en Guatemala. Esto sucedió en los años de 1780 a finales de los 70, donde él publica ese poema. Ese poema, pues sería bastante interesante que la podamos buscar. Si ustedes tienen en su alcance, pueden buscar el nombre de alguno de estos poemas y ver en qué consiste. Sabemos que el género lírico son poemas, canciones que narran el sentimiento de un autor. En el lírico son poemas que si yo estoy triste, voy a escribir algo triste. Si yo estoy feliz, voy a escribir algo feliz, de felicidad, con emoción. Si yo estoy enamorado, pues voy a escribir ahí toda romántica y voy a escribir varios detalles, porque es de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo. Y me imagino que Rafael Landívar en ese tiempo, pues él estaba asombrado, estaba como consternado de la invasión que se estaba viviendo en México y en Guatemala, por lo que sus poemas se basaron básicamente de lo que él miraba o de lo que él observaba lo que él observó dentro de estos países, dentro de la invasión de América. Bueno, el tiempo se nos está cortando,
En la siguiente clase voy a continuar explicándoles acerca de la fábula, del barroco y del neoclasismo, del barroco y el neoclasismo, que lo seguiremos viendo en la siguiente clase. Les recuerdo que con respecto a dudas que tengan, de acuerdo al tema, de acuerdo a las actividades, me escriben por medio de los comentarios para poder apoyarlos en la siguiente clase. Nos vemos el día miércoles.